Hola a todos, buenas noches, gracias por estar presente hoy día. Se me desconectó aquí el sistema, pero ya estamos de vuelta. Bueno, un gusto compartir esta noche, la verdad que los apasionados de la retina, como somos algunos, es un gusto compartir imágenes con ustedes, que es un proyecto de acá del estado de Guanajuato, del doctor Arturo, que luego les va a conversar sobre la cámara. Él, si mal no me recuerdo, hizo su maestría y luego su doctorado en equipos como estos, y ha logrado que tengamos disponible en veterinaria este tipo de equipos. Hoy día les voy a mostrar todos casos clínicos obtenidos con esta cámara Jean-Marie. Es una cámara versátil, ya ahí les va a contar él todas las características que tiene, pero yo voy a hablar un poquito de retina, ya que es nuestra pasión, es lo que a mí me apasiona, uno de los temas del oftalmo, y en alta definición, como dice acá, porque la verdad es que logras imágenes muy bonitas. El fondo de ojo. El fondo de ojo se empezó a estudiar desde el 1704. Logran lo que es la descripción del fondo de ojo Jean-Marie. Ahora, esto viene desde mucho antes, alrededor de 1600 años antes, con Galeno. Galeno fue el primero que describió la anatomía del ojo y posteriormente fue modificada porque él la describió de una forma muy particular. Galeno fue el primer anatomista que describió no solamente el ojo, sino que el sistema nervioso central. Y ahí nace la pasión por el ojo, que es muy interesante, que ha unido a grandes científicos, a grandes historiadores, ha dado para la teoría de todos. Hola Gustavo, hola José, un gusto tenerlos por acá. Y esto es muy interesante, lo que es el ojo, la historia, la retina, y hoy día, como les digo, yo no tengo ningún lazo con Arturo, solamente el lazo de la pasión, del oftalmo, y él como ingeniero dan una oportunidad. Este es Galeno, ¿vale? Es Nicolás Ganelo de Pérgamo, que fue el primero que describió el ojo. Son los primeros relatos de un ojo de un mamífero, ¿ya? Y describió las diferentes partes donde ya diferenciaba la retina, ya la diferenciaba como una estructura transparente con vasos. Muy interesante su trabajo, luego obviamente fue ratificado, pero él fue el padre de... Mirar el fondo de ojo fue una historia de todo el tiempo. Recuerden que catarata significaba que era un humor que nacía en la cabeza, que tú te enfermabas de la cabeza, la cual bajaba esta linfa por la pupila, se transformaba en blanco y dejaba de ver. Algunos decían que era por malos pensamientos, sobre todo lo que eran los moros. Ya los moros hablaban de malos pensamientos. De hecho, los moros fueron uno de los precursores de la oftalmología. Las primeras cirugías de catarata fueron hechas por moros, ¿ya? Y todos conocemos las gafas, ¿ya? Estas gafas, estos lentes, estas gafas, la inventó el doctor Gaffi, ¿ya? Que también era un moro. El doctor Gaffi, yo tuve la suerte de estudiar en la escuela que él formó, y el doctor Gaffi inventa esto. Esto viene desde esa época, y ahí las cataratas era un cambio en la linfa de negro a blanco. Jean-Marie, que es el nombre que le colocaron a esta cámara, que me di cuenta tan solo ayer y hoy día lo conversaba con Arturo, él les va a contar la historia, pero básicamente Jean-Marie en 1704, él era un cirujano francés quien estudiaba el comportamiento pupilar de los gatos al momento de la muerte, ¿ya? ¿Cómo los mataba? Hundiéndolo en agua, ¿ya? Y mantenía fija la visión sobre el ojo, y él describe en un congreso, hace una descripción anecdótica de cómo él podía ver el fondo ocular de un gato cuando había un momento en la pupila que se abría y él la veía. Pero en realidad, Philippe de la Gire, que es un matemático, un arquitecto, astrónomo francés, un sabio, 5 años después demuestra que esto es un cambio óptico en el agua. El agua genera un cambio óptico y te permite la reflexión de la córnea, el cristalino, poder ver el fondo de ojo, ¿ya? Poder ver el fondo de ojo. Y él calculó
estos cambios dióptricos, y Charles Babbage, por ella casi 50 años, después, un poquito más de 50, no más, pues 150 años más o menos después, en 1847, crea este tubito que es el primer oftalmoscopio, pero no se reconoce por el primer oftalmoscopio, porque Charles Babbage, que es un matemático, es conocido por quien describió, como siempre aquí los ingenieros metidos, describió los números binarios, por eso se le conoce, hola Ruth, se le conoce como el padre de la computación, porque él hizo los números binarios. Pero él, con la descripción de Philippe de la Gire, crea un lente que por aquí, por donde se ven este puntito que tiene acá, déjenme tomar un puntero. Este hoyito que tiene acá, ingresa luz y aquí adelante hay un lente, ingresa la luz, permite entrar la luz y uno mira y puede ver el fondo de ojo, ¿ya? Pero él lo publica en 1854. En cambio, este alemán, von Felcott, que este señor fue el que describe y en 1853 publica el primer oftalmoscopio, ¿ya? Por eso se considera este que está acá, que es el ojo, ¿no es cierto?, para ver internamente con sus diferentes lentes dióptricos, porque no está el disco de Recot, que luego el doctor Recot crea este disco que va cambiando las dioptrías. Aquí se le traspasaban los discos acá. Él crea el primer oftalmoscopio y lo publica en 1853, y eso se considera como el primer oftalmoscopio por la publicación. Ahora entre 1800, ya, Charles Babbage fue el 54, 1851 y el 1880 se diseñan más de 70 tipos de oftalmoscopios. Entonces, la retina siempre ha sido una pasión estudiarla, y para nosotros, en particular, la mayoría aquí somos veterinarios. Yo sé que hay algunos que trabajan con niños acá, pero ¿qué va a pasar? Que el quien describe y crea en su mente, porque recuérdense que por allá por los 900, inicio de los 900, Santiago Ramón y Cajal describe la retina neurológicamente. Este es uno de los padres de la neurociencia, Ramón y Cajal, quien se gana el premio Nobel y lo comparte con el doctor Gorgi. Todos conocemos el aparato de Gorgi. Bueno, ellos ya comparten un premio Nobel en 1906, y Ramón y Cajal describe la retina y la describe a perfección, tomando en cuenta que utilizaba un microscopio monocular o microscopio de no gran campo, y él hace estos dibujos increíbles, pero lo más increíble de Ramón y Cajal son estas flechitas. Fíjense estas flechitas que él dibujaba, que era el sentido de los impulsos eléctricos, tanto laterales en las células de Miller como verticales, lo que son los conos, las células bipolares, las células ganglionares, cuyos axones de las células ganglionares conforman el nervio óptico. Y con esto se gana el premio Nobel. Pero la retina, yo le partía diciendo que una pasión, esta pasión nace en estos dos señores. A la derecha de la pantalla tenemos a Ramón y Cajal, premio Nobel, y a la izquierda el señor Darwin, ¿no es cierto?, quien describe el origen de las especies. Y es bien interesante porque ambos son apasionados de la retina, ¿ya? Y muchos seguro que están acá. Darwin, en su libro El origen de las especies, no sé si lo han leído, en su capítulo 6, que habla de las dificultades de la teoría del origen de las especies. Es bien particular y se refiere a la retina y en particular al ojo. En esto, en los órganos de extrema complejidad y perfección, en su libro dice que suponer que el ojo, con toda su inimitable complejidad para ajustar el centro focal a distintas distancias para reconocer diferentes cantidades de luz, se refiere a todas las especies, y para corregir las desviaciones esféricas. Recuerden que las aves tienen cierta forma y los mamíferos tenemos otra forma, por dar un ejemplo, que hablar de los insectos. Desviaciones esféricas y cromáticas pudiera haber sido formado por la, pudiera haber sido formado por la selección natural. Parece, y lo confieso francamente, absurdo sobremanera.
¿ya? Esos son los primeros datos de Darwin que duda de su teoría, ¿ya? Y en el mismo libro y más adelante en el capítulo dice, si pudiera demostrarse que existió un órgano complejo que no se formó mediante numerosas, sucesivas y ligeras modificaciones, mi teoría fracasaría por completo. Eso lo dijo parte de eso. Esto es interesante la historia, ¿ya? Es interesante esta historia porque Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel, en su tema la retina, en el libro sobre la retina de los mamíferos, bueno, de la retina de los animales, ya que está escrito en alemán, está escrito en suizo, en inglés, y hace menos de 10 años que se escribió en español. ¿Ah? Es bien interesante ese libro. Él donde el tema dice que le cautiva siempre, ¿ya? Y dice, ni debo ocultar que el estudio de dicha membrana, se refiere a la retina, sentí por primera vez flaquear mi fe darwinista. ¿Ya? Y eso está dado porque él estudia diferentes animales, ¿ya? Incluido el hombre, ¿ya? Y se da cuenta que la dificultad que de demostrar que hay variación entre uno y otro o evolución en el ojo es muy difícil. ¿Ya? Eso como historia, porque hoy día vamos a mostrar historia y este fue en 1853 mi primer oftalmoscopio, y aquí ya la Jean Méry, la CF080, que saca al mercado, ¿no es cierto? Recién Arturo ahí se las va a presentar, en la cámara con la que yo voy a tomar imágenes y videos, primordialmente videos, porque yo hago videos y de los videos tomo las fotos, es mucho mejor en la práctica porque el perro se mueve mucho, mejor hacer video. Entonces, fíjense, aquí tenemos un fondo de ojo tomado con esta cámara. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que vemos acá con el oftalmismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos? ¿O qué debemos ver? Primero, estamos observando la parte superior, ¿ya? La parte superior que es la zona tapetal, ¿ya? El tapetum existe en los mamíferos, no hay en ratas, ¿ya? No hay en cerdo, no hay en primates tapetum, ¿ya? Por lo cual esta cámara que fue diseñada para humanos, el doctor Arturo la modifica, ¿ya? Y podemos ver fondo de ojo porque el tapetum es un espejo, ¿ya? Es un espejo que te multiplica 16 veces el estímulo lumínico en la retina, que es transparente, solamente vemos sus vasos sanguíneos, y que el tapetum está en la zona dorsal. El tapetum puede ser de cristales como en el perro, fibrótico como en el caballo. En este caso genera en el gato una eh, replicación de la luz muy intensa. El gato es muy difícil de tomar fotos fondo de ojo. Aquí puse solamente hoy día perro, pero la máquina funciona muy bien en gatos. Sí tenemos que bajar la intensidad del brillo, ¿ya? Al mínimo, ¿ya? Al mínimo, y te toman excelentes imágenes de gato. Entonces, esta es la zona tapetal. Lo que también tenemos que ver en la zona no tapetal, ya tenemos que ver la papila óptica o disco óptico o cabeza nervio óptico, que es lo que tenemos acá. Es una estructura en el caso del perro de tipo que está milenizado, a diferencia que del gato que no tiene melanina, ¿ya? Es de diferentes formas, puede ser redondo, ovalado, triangular, pleomórfico, pero está dado por la mielina, ¿ya? Y aquí es donde inicia el nervio óptico con las axones de las células ganglionarias de la retina, y estos llegan hasta lo que es la subcorteza visual, obviamente haciendo ciertas decusaciones y ciertas paradas o finalizaciones en el núcleo geniculado, a nivel de hipotálamo, hipófisis, e infinidad de otros lugares del sistema nervioso. Y esto es lo que vemos en oftalmoscopía. ¿Qué tenemos que agregar a esto? Vasos sanguíneos. Y ese va a ser el tema mío de hoy día, vasos sanguíneos. Voy a hablar de casos clínicos en la segunda parte de esta presentación sobre enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos. Ya, eso es lo que quiero hoy día compartir con ustedes. Ahora, cuando alumbramos con la cámara o con nuestro oftalmoscopio, que este es el esquema del oftalmoscopio, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es retina,
que está compuesta de la neuroretina, que es absolutamente transparente y que solo vemos los vasos sanguíneos, que tiene 9 capas, que las describió Ramón y Cajal, y una 10ª capa que también la describe él, y ojo, que en humana se llama epitelio pigmentario, pero en humanas no tiene pigmento, al igual que en el cerdo, en la rata. En nuestros animales sí tiene pigmento, en nuestros perros, gatos, caballos, ¿no es cierto? Aves, en la mayoría de ellos tienen pigmento. Entonces, ¿qué sucede? El epitelio pigmentario que está inmediatamente detrás es la 10ª capa, es de origen mesodérmico, la neuroretina es de origen ectodérmico. El desprendimiento de retina ocurre cuando el epitelio pigmentario se desprende de la neuroretina, o mejor dicho, la neuroretina se desprende del epitelio pigmentario, porque el epitelio pigmentario queda fuertemente unido al tapetum, que solamente existe en la parte superior, y a la coroides. Y la coroides tiene el tapetum y la corocapilar. En animales que no tienen tapetum, la coroides solamente está compuesta por la corocapilar, que son vasos sanguíneos, y detrás de eso vemos la esclerótica. Entonces, hoy día nos vamos a referir a lo que son los vasos sanguíneos, pero vamos a hacer una pasada por casos normales. Fíjense, este es un animal de 4 meses, ya es un cachorro canino. Los vasos sanguíneos llegan hasta el centro de la papila, anastomosan, en algunos casos formando aquí un anillo vascular, y anastomosan lo que son las vénulas, ¿ya? Las arteriolas llegan generalmente hasta la periferia, algunas ingresan, y el nervio óptico de color blanco rosado tiene pequeños capilares del nervio óptico, y luego de eso tenemos vénulas gruesas que son entre 3 habitualmente a 4. En este caso podemos ver dos en la parte superior, aquí una bajando y acá otra. Tenemos 4 vénulas, y las demás que nacen en el borde son arteriolas. Las arteriolas son entre 10 y 20. Rara vez las contamos las arteriolas. Lo que vemos en las arteriolas es básicamente su presencia y su relación vénulas-arteriolas. Acá tenemos un lindo nervio óptico, fíjense, una buena mielina, un fondo de ojo verdoso, una zona intertapetal, justo el nervio óptico está al centro. El nervio óptico puede estar en el tapetum, puede estar en la zona no tapetal, puede estar en la zona intermedia. Siempre está en el mismo lugar. Lo que cambia es que el epitelio pigmentario tenga más pigmento y tape al tapetum, porque está sobre el tapetum, o que el tapetum no exista y veamos directamente la corocapilar, o que el epitelio pigmentario no tenga pigmento y veamos la corocapilar, como en este caso que vemos una papila óptica más o menos redonda, vemos los vasos sanguíneos, las vénulas, se fijan aquí una gran vénula, otra gran vénula, y estas de acá son arteriolas. Estas obviamente anastomosas también son vénulas, aquí también, aquí un poco mielina. Si nosotros ampliamos, fíjense cómo podemos ver las características del fondo de ojo, podemos ver perfectamente, pese al brillo que genera, porque esto es un problema en las cámaras de fondo de ojo, es luchar contra el brillo del tapetum. Aquí logramos una muy buena diferenciación en la zona tapetal, no tapetal, intertapetal y los vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando el tapetum es más amplio, también lo podemos ver. Aquí tenemos una pequeña amplificación de 1.5x, ¿ya? Yo en la cámara puedo ampliar. Cosa importante que no lo he dicho, y perdón por no haberlo dicho, ninguno de estos pacientes le he hecho midriasis, ninguno, ¿ya? Todos están en forma natural. La cámara en perros actúa como no midriática, o sea, no necesitamos dilatar, pero si yo estoy en un ambiente escotópico, un ambiente no iluminado, ¿ya? Estoy en penumbras y puedo ver perfectamente el fondo de ojo. En gatos también se puede, pero ellos son más eficientes con la pupila y la cierran un poquito, pero sí te permite hacer oftalmoscopía en gato no midriático, ¿ya? En este caso podemos ver un nervio óptico ampliado, con la misma cámara lo ampliamos, no ampliando la foto, sino que ampliando el video. Les insisto que estas fotos son
tomadas de un video. Fíjense las características con su pigmento alrededor. Recuerden que alrededor del nervio óptico puedo tener pigmento y eso es normal, es una variación normal. También puedo tener una zona hiperreflectiva que se llama arcus reflejus, que también es normal en el perro, en otras especies no. En el gato también hay pigmento a su alrededor y como no es mielínico es más oscuro, ¿ya? El nervio óptico del gato. Entonces, aquí tenemos sus vénulas, ¿se fijan? Una, dos, tres grandes vénulas, una pequeña delgada acá, vénula 4, y las demás son arteriolas en que van de 10 a 20. Cuando tenemos fondos de ojos como este, que son los típicos de Yorkie, Chihuahua, de perros terrier pequeños, son muy oscuros, ellos pueden tener tapetum como en el detrás, pero el pigmento, la melanina, impide el aporte de luz hacia el tapetum y no logran esta reflexión de la luz en el tapetum y un aporte mayor a lo que es la visión en estos animales. Siguen viendo de noche por la cantidad de bastones que tienen nuestros perros y nuestros gatos, pero al tener tapetum son más eficientes. Aquí utilizamos un aumento de la luz para poder ver, por eso aquí la cámara me quema un poco, pero podemos ver la vasculatura, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de hoy día la plática, que es lo que quiero tocar, porque la vasculatura es difícil de ver con el tapetum o en individuos oscuros. Miren este es un chihuahua puro, diría yo, porque son muy oscuros los chihuahuas. Y fíjense cómo podemos ver en esta zona central donde estamos iluminando. Aquí puse mucha intensidad de luz. Miren ustedes acá como la luz no me da tan fuerte, en cambio acá llego a quemar parte del fondo de ojo para poder ver las características del epitelio pigmentario, algo de tapetum, se fijan aquí entre medio algo de tapetum, vemos las vénulas, nervio óptico, arteriolas perfectamente peso al oscuro. Y hay pacientes más oscuros como chihuahuita, buen chihuahua, miren este, totalmente negro. Esta es una dificultad. Aquí con Panoptic, con oftalmoscopio indirecto, con oftalmoscopio directo, tenemos que usar la mayor intensidad de luz y es difícil evaluar un chihuahua. Digo chihuahua porque esto es el típico chihuahua que es el más oscuro de todo. También se ve mi amigo el pug, pero generalmente son yorkie, son chihuahuitas los que son muy oscuros, carecen de tapetum y el epitelio pigmentario está absolutamente negro. Recuerden que esto es normal mientras tanto el epitelio sea uniforme. Me refiero a la pigmentación. Si la pigmentación no es uniforme, hay repigmentación. Y para eso necesitamos mucha intensidad de luz. Miren acá el epitelio pigmentario como carece de pigmentos, ¿ya? Se fijan acá, carezco de pigmentos y ¿qué es lo que estoy viendo en este sector? Déjenme ampliarlo un poquito. En este sector estoy viendo vasos sanguíneos coroideos, ¿ya? Los que están acá son vasos sanguíneos retinales. Vénula, 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 se fija, vénula arriba y las demás desde el borde, arteriola, algunos coriocapilares, perdón, capilares de papila óptica y mire usted las características en la zona no tapetal. Entonces podemos tener una linda visión en un paciente que carece de pigmento en el epitelio pigmentado en la parte inferior, pero sí tiene pigmento en la parte superior y me impide observar la zona tapetal directamente al tapetum. Pero podemos ver con gran característica y gran detalle para ver enfermedades. Todo esto es normal. Fíjense, este es un husky, ¿ya? Y miren el típico husky de ojos azules. Miren cómo podemos ver las características de arteriola. En el husky es muy difícil ver las arteriolas porque se te confunden con la coroides. Aquí bajé la luz. En otros husky tengo que subir la luz para diferenciar arteriolas y vasos coriocapilares. ¿Ya? Aquí los coriocapilares tan pareciera que fuera sangre totalmente unido. ¿Ya? Eh, Aquí si tuviera luz aneritro podríamos diferenciar la corocapilar, pero esta cámara carece por el momento, este modelo, de luz aneritro. ¿Ya? Y fíjense las vénulas, las características que tenemos, miren las características de nervio óptico. Si ampliamos esta imagen, o sea, si estuviéramos con la cámara y la ampliáramos, fíjense las características ópticas que obtenemos en fondo de ojo, ¿ya? Cómo el equipo nos permite ver perfectamente. Aquí otra imagen,
se fijan, del mismo paciente, donde vemos la longitud de vénulas, la longitud de arteriolas, que es normal, se ve muy perfecto. En este otro caso, ya, en la zona no tapetal tenemos mucho pigmento negro, podemos diferenciarlo por intensidad de luz. Cuando uno hace videos o fotos de fondo de ojo, la luz la tenemos que manejar o ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a ver. Es difícil en el perro diferenciar si quiero ver la zona no tapetal con cierta intensidad de luz para ver características aquí de vasos y luego revisar la zona tapetal, porque aquí brilla mucho. En este caso, logramos muy buen equilibrio, ¿ya? Y eso te lo da la práctica. El equipo te puede permitir grabando, ir cambiando la intensidad de los blancos, ¿ya? Del brillo, y eso te permite obtener imágenes como esta, ¿ya? En el momento, o lo detienes y vuelve a hacerlo. Fíjate acá, tengo una muy linda corona, ya a nivel de la papila Basemeister. Se fijan, aquí está la papila, que son ese punto donde tengo mi cursor, mi puntero. Ese es el punto de las arterias embrionarias. Aquí está las arterias yaloidias, ¿ya? Y aquí solamente queda un punto negro. Este es un anillo que a veces se ve, este anillo vascular que es venoso, es un anillo venoso. Aquí se esconde un poco la vénula por la mielinización del nervio óptico. Podemos ver perfectamente las arteriolas, la zona no tapetal y tapetal. En otros casos, no hay pigmento a nivel coroidio, ¿ya? Se fijan aquí que tenemos, estos vasos son coroidios, estos vasos gruesos. Aquí tenemos pigmento, pero entre la coroides, esto es retina, ¿ya? Este es vaso retinal, una vélula retinal, ¿ya? Esto es vénula retinal, estas son arteriolas. Aquí poco se ve. ¿Por qué se ve poco? Porque puse mucha intensidad de luz, porque quería destacar esta zona para poder hacer un análisis de esto. Obtener estas imágenes, si ustedes observan acá donde está mi manito, estas vénulas, perdón, estas arteriolas, estas delgaditas, está acá una vénula, poder observarla, que haga contraste con los vasos coroidales, es difícil, excepto que hagas un poquito de práctica. ¿Práctica cuánto? Unas 2 horas de trabajo con diferentes perritos, vas a lograr este tipo de imágenes. No es difícil, ya es muy maniable. Miren este otro caso, ¿ya? Igual la zona no tapetal no tiene tanto pigmento, fíjense ustedes, como su pigmento aquí podemos ver coroides, rojiza, aquí hay un poquito más de pigmento, aquí están las vénulas, el anillo que se forma a nivel de eh, la excavación papilar, aquí está la papila Basemeister, el anillo neuroretiniano y lo que son las arteriolas. Aquí hay una tortuosidad que la vamos a ver pronto y eso es poquito patológico o puede ser normal, ¿ya? Este es el otro ojo del mismo paciente con las mismas características, puede haber una zona de pigmento aislada, así como puede haber un tapetum aislado en alguna parte, te puede brillar y es normal, ¿ya? En este otro caso tenemos poco pigmento en el epitelio pigmentario, poco tapetum, ¿ya? Muy poco tapetum en la parte superior. Este es un cachorrito de ojos azules, es un cachorrito de raza única, un mexicano puro, diría yo. Y fíjense ustedes cómo nos permite ver la diferenciación entre coroides, vasos retinales, nervio óptico, sus características, su excavación papilar, su anillo neuroretiniano muy bonito, es un individuo joven, ¿ya? Este es su otro ojo muy bonito, muy similar. En otros casos, como este, que se carece totalmente de tapetum, se carece de pigmento en la parte inferior, aquí se puede diferenciar esclerótica, estos puntos blancos es esclerótica, en la parte superior no tenemos el tapetum, ¿ya? En este otro caso, un típico husky, ya joven también, un perrito de 1 año y medio tenía este paciente. Fíjense ustedes cómo podemos ver perfectamente vasos retinales, vasos coroidales, esclerótica. Lo blanco del fondo es esclerótica, es normal, todo este fondo de ojo, ¿ya? Y acá tenemos, para finalizar lo normal, otro, lo más común en fondos de ojos son
los amarillos, amarillos con verde, celeste, anaranjado, ¿ya? Y estos son los más comunes. Entonces, en esta primera parte les quería mostrar casos normales, casos de difícil diferenciación de un fondo de ojo por las características de pigmento, ¿ya? Mi plática va a ser vasos sanguíneos, enfermedades que se manifiestan a través de la observación directa de vasos sanguíneos, pero antes de eso, Arturo está por acá. Arturo, ¿no puedes abrir tu micrófono? Él le va a presentar su innovación de esta cámara, que por eso nos reunimos hoy día acá. ¿Qué tal? Muy De buenas repente Arturo tardes. aparece. Ah, hola. ¿Cómo estás, Arturo? Adelante, todo tuyo el micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, bueno, mi nombre es Arturo Navarro. Primero que nada, les agradezco a cada uno de ustedes por darse el tiempo de asistir aquí al webinar y también dar las gracias sobre todo al doctor Tardón, a Ignacio, que hicieron posible esta charla. Y pues yo voy a ser muy breve para continuar con esta plática tan interesante del doctor Tardón. Quería platicarles un poquito sobre lo que es B, la cámara de fondo de ojo, y bueno, pues en B, desarrollamos tecnología enfocada para mejorar la salud visual. Nuestros primeros desarrollos son, cámaras de fondo de ojo. ¿Podemos darle la siguiente, por favor? La cámara, como les había platicado el doctor Tardón, este proyecto pues nace de un proyecto doctoral en donde en el Centro de Investigaciones en Óptica desarrollamos una cámara de fondo de ojo diseñada como dispositivo de punto de atención orientada al screening de retinopatía diabética para el humano. Actualmente pues nos encontramos trabajando para obtener los registros sanitarios y buenas prácticas de fabricación con COFEPRIS para poder llegar a la comercialización. Este modelo es el CF80 Edward Jagger, el que es para humano. Y de este diseño, junto con el doctor Tardón, gracias a su ayuda, pues pudimos hacer adecuaciones de esta cámara para poder utilizarla en la aplicación veterinaria, y de ahí es que surge pues esta cámara CF80 Jean-Marie, por el investigador que antes comentó el doctor. Y bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta cámara, a diferencia del humano, la diferencia contra la cámara del humano radica principalmente en el sistema de iluminación. Tiene una iluminación menor, la cual va a ser más adecuada para poder observar el fondo del ojo. Y a diferencia también, una diferencia importante es que la podemos utilizar en la parte veterinaria como una cámara no midriática. Y la cámara como tal se caracteriza, lo que lo distingue es la propuesta de utilizar lupas oftálmicas de alta potencia en combinación con cámaras macro de un celular. Y esto nos va a permitir tener campos de observación amplios en una sola toma hasta 80 grados, trabajándose en la distancia de trabajo. Y pues permite tener diseños también muy compactos. El diseño es a base de un celular. La cámara fue diseñada de esta manera. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y se buscó que se diseñara teniendo las características pues, de un dispositivo de punto de atención, de manera que fuera fácil de utilizar, que fuera portable, que fuera confiable y que fuera con precios accesibles. En la cámara puede llegar a tener hasta una resolución de hasta 50 pares de líneas por milímetro. Caracterizamos muy bien todos los elementos para llegar a un diseño óptimo que pudiera llegar a tener estas características. Y pues bueno, el precio de esta cámara es de 45,000 pesos. Y ahorita por introducción, pues estamos ofreciendo un 10% de descuento. Y pues básicamente es un poco lo que le quería platicar de la cámara. Quería ser muy breve para seguir escuchando la interesante plática del doctor Tardón. Les dejo mis datos también. Tienen mi número de teléfono, ahí pueden contactarme a través del WhatsApp, mi correo, la página de internet de la empresa y también su página
en Instagram. Cualquier duda, información que necesiten, pues yo voy a estar muy al pendiente para poder atenderlos pues agradecerles nuevamente y pues cedo la palabra nuevamente al doctor Tardón y pues muchas gracias. Ah, Yo doctor, hablando se y me hace que con el motivo. ah, No, gracias a ti te el deseo, micrófono, sí, Arturo, muchas gracias. por tu trabajo doctorado. Hay que felicitarlo al joven ingeniero que desarrolló esto y como les digo, que se dio el trabajo y creyó en nosotros, en la veterinaria, de tener algo accesible. Ya googleen ahí cuánto cuesta una cámara de fondo de ojo y que logre estas características. Por ejemplo, aquí yo en esta foto la estoy quemando, ¿ya? Me refiero con mucha intensidad de luz porque quiero mostrar algo. Entonces, gracias Arturo, espero que te contacten, los colegas que quieran son apasionados de la retina, ¿ya? Y nosotros seguimos compartiendo aquí los oftalmos y en particular ahora vamos a hablar un poquito de vasos sanguíneos, ¿ya? La segunda parte. Aquí ya les dejé un video, así es un video, ¿ya? Este está un poquito editado, ahí van a notar si se corta un poquito porque está editado, esos son los movimientos normales del perro, fíjense cómo nuestro paciente se mueve, ¿ya? Y podemos seguirlo. ¿Y qué es lo que estamos viendo anormal? Los vasos sanguíneos tienen cierta curvatura normal. En este caso, se fijan, tenemos una curvatura, le llaman vasos en cajón, se denominan también vasos en greca, vasos tortuosos, ¿ya? Tortuosidad de vasos sanguíneos. Cuando nosotros miramos esto, si ustedes me preguntan en un brachiocefálico, yo voy a decir que eh, puede ser normal en la mayoría de las veces. No hay ningún estudio que te permita a ti establecer que estos vasos sanguíneos sean realmente normal. Lo que hay que hacer es descartar las causas de anormalidad. Ahora, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, a ver cuánto vemos hoy día, somos más de 70 colegas, gracias por su presencia. Si alguno de ustedes me pudiera compartir policitemia vera, ¿ustedes ven? ¿Han tenido policitemia vera presente en sus pacientes? Yo la conocía por libros, ¿ya? Pero mirando estos fondos de ojo, en particular, gracias, punto, dice que no, no, es raro de ver. En este caso, yo veo tortuosidad de vaso, medimos presión arterial, estaba normal, ¿ya? Y el paciente en la primera consulta, yo vi esto como anormal, tenía un ojo seco, ¿ya? Hicimos el video, bueno, y después el perro tuvo una convulsión. Y cuando tuvo convulsión, ¿ya? Fuimos y yo no lo veo, lo ve la neuróloga, la revisa gracias Tarciso, y me dice, tiene policitemia. Y yo así, policitemia. Yo he tenido policitemia falsa, donde lo típico que te dice en los libros es que se asusta el perro, tiene una reacción de estrés y te aumentan los glóbulos blancos. Bueno, yo he tenido pacientes con aumento solo de glóbulos rojos por estrés, ¿ya? Y el estrés era yo, si yo estaba presente, perrito apretaba vaso, salía los glóbulos rojos, volumen globular por las nubes. En este caso, este paciente se mandó sus exámenes a un hematólogo a Guadalajara, que no tengo el nombre del colega porque lo hizo mi colega, y tiene 14 variaciones genéticas de policitemia vera en un perro mexicano puro, ya puro, de esto que tú ves por ahí caminando en las muestras caninas cuando va manejando, ya, uno de esos, ya, uno de esos con una policitemia vera con una reacción genética increíble, ya. Así que si no miramos el fondo de ojo no lo vemos. Fíjense ustedes, acá podemos ver, esto es interesante, este paciente tiene una catarata incipiente. La pueden ver aquí, fíjate cómo tiene una pequeña pérdida de transparencia aquí en la zona, en esta zona se mantiene donde está la catarata, pero aquí lo que nos convoca son los vasos sanguíneos acá arriba, mira cómo están tortuosos. Fíjate cómo podemos ver la catarata incipiente, te molesta un poco, recuerden que la papila, el nervio óptico, te mide
1,5 a 2,5 milímetros, ¿ya? Milímetros. Entonces es muy pequeñita, ¿ya? Así se ve una catarata incipiente, ¿ya? Mire este otro paciente, tortuoso, en este caso es un perro adulto, medimos presión arterial, estaba en 210 milímetros de mercurio, la presión arterial, entonces este es un indicador de hipertensión, de policitemia vera, ¿ya? Fíjense cómo están los vasos tremendamente tortuosos, no hay una alteración entre vénulas y arteriolas, se ven bien las vénulas, las arteriolas también. Recuerden que en una enfermedad de retina, los vasos sanguíneos son los que aportan la nutrición al tercio anterior de la retina y los 2 tercios posteriores son dados por lo que son epitelio pigmentario, que ahí donde están las grandes células de la visión, lo que es cono y bastones. Pero la enfermedad de retina por ausencia de vasos, lo vamos a ver luego, la atrofia progresiva parte atrofiando arteriolas, ¿ya? Mire este otro paciente. En este caso, este es un paciente el cual el otro ojo tenía ifema, ¿ya? Este ojo estaba sano y miren la intensa tortuosidad sanguínea que tienen los vasos sanguíneos y está dado porque las proteínas plasmáticas totales están en 8,9 gramos por decilitro, donde la albúmina tan solo llega a 3,5 y la diferencia, lo que son los 5,4 miligramos por decilitro, está dado por globulinas. Y el otro ojo con ifema. Mi primer diagnóstico diferencial acá en León, Guanajuato, son enfermedades tropicales, en particular el liquia. Y sí, era el liquia positivo, aumentó la viscosidad de la sangre, nos generó esta tortuosidad de vasos. Entonces, normal, policitemia vera, hipertensión arterial sistémica, aumento de proteínas plasmáticas totales, que eso implica un síndrome de hiperviscosidad, que significaría para nosotros leucemia, una neoplasia, ya un linfoma, en este caso el liquiosis. ¿Ya? Hay que investigar. Fíjate, otro paciente, mira la zona periférica, como las pequeñas arteriolas están totalmente tortuosas, tortuosas. Entonces, ver esta tortuosidad, fíjate aquí cómo está ampliándose el video, porque lo voy ampliando. Vamos a ver de nota, bonito. ¿Cómo lo voy ampliando? El video, ya esto es para cuando te entretiene la retina. Ahí con el dedo como es touch, lo puedo ir ampliando, dándole más amplificación. Mira cómo podemos ver los detalles arteriales periféricos. Recuerden que también una enfermedad de retina de tipo vascular, los vasos sanguíneos periféricos se nos pierden. Ya hay una pérdida de arteriolas, principalmente periférica, en grosor, ya, y nos indica enfermedad. En este caso, tortuosidad. Y para resumir, la tortuosidad, vamos a tener que siempre diagnosticar hipertensión arterial sistémica, síndrome de hiperviscosidad, policitemia, aunque sea muy rara, policitemia, y que el paciente sea normal. Entonces, obtener imágenes de fondo de ojo nos permite compartir, nos permite compartirlo con el propietario, con el responsable, que es lo más interesante para mí, que pueda ver lo que nosotros vemos. Por otra parte, tener un respaldo sobre las características del fondo de ojo de mi paciente y así como también poder ver evoluciones o complicaciones de una enfermedad. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, eso con la tortuosidad. ¿Qué pasa cuando vemos esto? Fíjense, difícil de observar porque tenemos bastante pigmento en el epitelio pigmentario. Pero ¿qué opinan ustedes de este paciente? ¿Qué ven anormal? Porque este está anormal, déjenme ver. No, ahí. Ah, sí, 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 mira. Este es el mismo paciente. Miren, veamos de nuevo. Veamos de nuevo. Mira, aquí estoy con el paciente. Gracias, Ruth. Exactamente. Hay una marca ahí que te están diciendo. Ruth nos comparte acá por el chat. Pero fíjate lo difícil que es interpretar por lo oscuro del paciente su epitelio pigmentario. Aquí aumenté el brillo. Mira, el mismo paciente y le aumenté el brillo. ¿Ya? Me permite tener una mejor opinión, ¿ya?
de lo que tú estabas mencionando, que si ustedes miran acá, fíjense la definición aquí, como hay signos de rueda, de carreta, sí, fíjense cómo hay unas pequeñas líneas, una pequeña deformidad de lo que es la lisura del fondo de ojo, como también dice Regina, atenuación vascular, Gustavo, atrofia de vasos sanguíneos retinales, exactamente, miren la vénula, lo delgadito que está, muy, muy delgadito, ¿ya? Muy delgado, y miren la arteriola. Estos otros vasos son coroideos, pero lo interesante de esto es que podemos tener cambios de intensidad de luz, ¿ya? En nuestro video, ya sea en forma original o en el post, ¿ya? Porque si ustedes lo editan después, yo en este caso me gusta mucho por lo fácil de usar, Filmora, uso mucho Filmora y puedo obtener imágenes. Cosa importante en la evaluación de un vaso sanguíneo. Yo en lo personal, cuando estaba haciendo mi doctorado, discutía mucho con mi profesor y obviamente me mandó a revisar todos los vasos sanguíneos de carpetas de diapositiva y nos dimos cuenta que el nervio óptico, esto no está publicado, nunca lo publiqué, el profe se me murió, y la verdad que me vino un bajón ahí personal y no lo publiqué, debería publicarlo por muerte, porque revisamos muchísimos casos y nos dimos cuenta que si yo medía la apariencia del nervio óptico y sumaba tres nervios ópticos, en un paciente normal las arteriolas no se me podían perder. Siempre iba a tener arteriolas. Sobre tres papilas ópticas o cabeza de nervio óptico se pueden perder, pero antes de eso no. Entonces, si yo veía esto, como esta, como esta, como esta, me era sospechoso de una disminución de la vascularización. En esos años ya todavía no estaba las publicaciones donde veíamos los reflejos cromáticos, solamente hacíamos electroretinograma, y claro, pues ahora el reflejo cromático esto te ayuda, o sea, le pongo un reflejo cromático, tengo un escape, una disminución, o perdón, un aumento del diámetro de la pupila con color rojo, más esto, yo te digo, sospecho atrofia retina, pero más del 90% de los casos no me voy a equivocar. Entonces, mirar fondo de ojo más una buena apreciación de arteriolas te permite eso. Entonces, cuando miramos acá, fíjense este paciente, la relación vénula-arteriolas que tenemos, miren el grosor, fíjense bien ese video, ahí lo estamos ampliando. Les voy a recordar un paciente normal, fíjense, este es un paciente normal de un color parecido, y nosotros estábamos acá abajo viendo este paciente, ay, no se mueve, pero ese paciente, fíjense la relación vénula-arteriola como muy delgada. Muy, muy delgada la arteriola, casi fantasma en algunas partes. Aquí el ampliar, el video se fija, lo puedes ampliar. Mira cómo esto no lleva sangre. Aquí se pierde la sangre, se transforma en fantasma. Vemos directamente lo que es el tapetum detrás de esta arteriola. Fíjate, mira cómo va aquí, no lleva sangre, a diferencia de lo que son estas vénulas más gruesas. Bueno, aquí se perdió, se movió el paciente, ¿ya? Y recuerden acá, miren cómo está la atenuación. En este otro caso, fíjense la tortuosidad de vasos, pero miren la relación vénulas-arteriola. Aquí estoy jugando con la amplificación de la cámara, mira lentamente cómo la estoy ampliando con dos deditos mientras la sujeto. Fíjate cómo te permite ver las características de las arteriolas, cómo se van perdiendo en la periferia, ¿ya? Y me aumenta el brillo del tapetum que indica una disminución de grosor de la retina. Recuerden que el tapetum está detrás de retina. Miren este otro paciente. Ay, no se movió. Ah, no puso parece que no puse el video, pero déjenme sacar Ah, ya, ahí sí. Entonces, fíjense como en este paciente vemos las arteriolas perdidas acá. Mira esta arteriola como se ve muy translúcida, la relación vénula-arteriola muy, muy perdida, el contenido vascular muy perdido. Entonces aquí tenemos la típica atenuación de vasos sanguíneos de lo que es las atrofias progresivas de retina, cualquiera de ellas, recuerden que son numerosas, y fíjense, en este otro paciente, como también tenemos unas arteriolas muy delgadas, hay zonas de pérdida de arteriola acá a los lados. Recuerden que las arteriolas son entre 10 y 20 como mínimo o más, y este paciente tiene
muy poquita arteriola, las vénulas parecen arteriolas, sus vénulas están muy delgadas, ¿ya? ¿Lo ven ahí? Muy, muy delgada, y en un caso terminal, por ejemplo, este Poncho, un querido paciente mío, Ponchito, donde hay una disminución notoria de lo que son los vasos sanguíneos, de retina. Aquí hay una pequeña catarata dando vuelta, por eso vemos esto blanco, no nos permite ver, pero sí es una catarata incipiente esta y nos permite ver a su alrededor. Entonces, la ausencia de vasos sanguíneos retinales genera una muerte de lo que son células bipolares, de lo que son las células amacrinas, y una disminución, y ahí tenemos que buscar enfermedades que nos provocan disminución de células coroidales. Esas nos complican más rápidamente porque las células, los vasos sanguíneos coroidales, al perderse, perdemos directamente lo que son conos bastones, ¿ya? Y empieza la atrofia. Miren este paciente que el propietario, el responsable, me dice a mí, espérame que no me quiere cambiar acá. Ahí sí. Ah, se me cayó el power. Me voy a tener que reiniciar. No, a esperar el programa. Algo hice mal ahí. ¿Me ven ustedes a mí o no? Déjenme así que ponga. Entonces, fíjense acá. No, lo voy a reiniciar porque el último caso que les quiero mostrar fue un caso que rápidamente el colega me dice, Rodrigo, el perrito quedó ciego en un lapso de 2 meses, ¿ya? Y la verdad que cuando yo lo estaba viendo, bueno, cuando yo lo estaba viendo, dudé que fueran 2 meses. Espérenme que les quiero mostrar el último caso. Lo siento, pero algo pasó con el PowerPoint. Este es el último caso. Entonces, déjenme buscarlo acá abajo. Ah, no me lo reconoce. Lindo. Espere. Lo hago aquí. Acá. ¿Me escuchan, no es cierto? O Sí, yo Doc, me se caí. escucha. Ah, gracias. ¿Qué Profe, pasaste? perdone, antes que avance, Aprovecho para preguntarle. dijo sobre tres cabezas nervio óptico se puede, Sí, se puede perder la arteria, ahí sí. ahí sí, se pueden perder, pero si las pierdes antes, ¿ya? ¿Qué Tu significaba? sospecha de pérdida de vasculatura. Eh, ay, más no me deja, hombre. Aquí faltó la gente de redes que hoy día. Ahí está. Ahí lo encuentro acá. No me deja compartir. Encontré el chat, pero lo que no encuentro es el cómo compartir. Bueno. Ay, me voy a quedar con la gana de mostrarle el último caso, que era re interesante porque perdió los vasos vasculares. Mira, cuando perdemos los vasos de retina, o sea, de coroides, el paciente comienza a quedar ciego muy rápidamente, muy, muy rápidamente que queda ciego. No sé por qué no me deja, veo el chat, te veo a ti, Sandra, aquí ahora. Ay, que fue la última que me habló. Y acá, vemos acá, perfecto, por fin. Publicamos acá y damos vuelta acá. Ahí sí. Ahí ven este fondo de ojo, lo están viendo, ¿no? Sí, sí, Doc, se ve. ¿Sí? Ah, gracias. Mira, este fondo de ojo es muy interesante porque el colega me dice, Rodrigo, mira, es un paciente Husky que estaba absolutamente rojo, su fondo de ojo, y en 2 meses queda ciego, ahora ya no quiere comer, mira cómo está, y yo lo miro, y mi primer examen fue un hemograma. Este paciente está absolutamente anémico, ¿ya? Y el paciente tiene, sin signos sistémicos, una anemia por liquiosis. No me generó hemorragia en fondo de ojo, pero me generó una pérdida vascular. El tejido de mayor oxigenación de todo tu organismo es la retina, ¿ya?
La retina es quien necesita mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? Y en este caso generó una hipoxianemia, por la anemia, me generó atrofia de retina. Yo confío en mi colega porque es un muy buen colega que me dice, es que estaba roja, ¿ya? Y en este caso, tengo un paciente con pérdida de vasculatura coroidal, con pérdida de vasculatura retinal y un nervio óptico, fíjate que no está un nervio óptico alterado, el nervio óptico está bien, ya lo que tiene mal fue un cuadro de hipoxianemia que llevó al paciente a generar esta atrofia rápida de retina que duró, según el colega, 2 meses para que quede ciego. Yo creo que fue más rápido, sino que el perro basta en que vea un poquito y sigue viendo. Es muy interesante este caso, ¿ah? Eh, Hemorragias de fondo de ojo, sí, tengo un montón. Pero ¿sabes qué? En el caso de esta cámara no puse ahora, no preparé ninguna hemorragia, solo quería hablar de lo que eran vasos sanguíneos. Se ve muy claramente con esta camarita la hemorragia, ¿ya? Es súper, súper buena. Y la mucosa, sí, Laura, las mucosas estaban absolutamente pálidas, pero la mucosa conjuntival, te diría que sí, estaba pálida, rosadita pálida, no como un gato, no blanca como un gato, ni rosada habitual del perro, ¿ya? Lo más blanco que tenía era la coroides, ¿ya? Esto era lo más blanco que había. Y obviamente tenía una hipoxianemia, que ahí estuvieron investigando el caso, pero fue entretenido, ¿ya? Entonces, bueno, el día de hoy les agradezco un montón su presencia, había más de 70 colegas, todavía siguen ahí al pendiente. Les agradezco mucho su presencia. Yo quería mostrarle este avance que hicieron acá en Guanajuato con el doctor Arturo en su tesis doctoral. La verdad que logró una muy buena equipo, fácil, accesible para veterinaria, ¿ya? Y creo que va a ser un aporte en la historia de nuestros fondos de ojo, ¿ah? No, y gracias a ustedes. Sí, mira, estábamos viendo eso, yo creo que lo vamos a subir a YouTube, ¿ya? Luego la conferencia para que tengan la imagen y todo eso, ¿ya? No, gracias a ustedes, Lalo, por estar acá presente, José y todo aquí. Deberían poner de qué países para que Arturo conozca los países, porque yo sé que algunos estaban de Costa Rica, El Salvador, de Chile, de Colombia, en el canal mío, pero cuando los tenga se los subo. No sé si están en nuestras redes, pero ahí de Cancún, ¿ya? Puerto Vallarta, México, Nicaragua, Samuel. A lo mejor te voy a ir a conocer, Samuel, por allá por noviembre. Tecamac, ay, ahí me pillaste a ver. ¿Ya? Gracias a todos, que estén muy bien, que te cambiaste de país ya, José. San Luis Potosí presente, Colombia, todo. Bueno, muchas gracias, gracias por estar presente. Cualquier duda, ahí tienen los teléfonos de nuestro querido amigo, ¿ya? Y que les vaya muy bien. Gracias por estar acá. Hola Claudio, qué gusto saber que estás por ahí. Ahí estamos. Nos vemos, cuídese. Muchísimas gracias, doctor. Y muchas De gracias a nada, todos. que estés bien, Hasta luego. Arturo.